Digo, son abogados, no tienen por qué conocerlo, me queda claro. ¿No? ¿Tú sí conoces un plan? Bueno, primero con la que conoce el plan, vamos a ver. Los planes tienen un anexo gráfico que se le llama el anexo gráfico de zonificación, perdón. ¿Qué es un anexo gráfico de zonificación? Vamos a imaginar que es una ciudad perfecta donde el trazado de calles es una cuadrícula perfecta, ¿ok? O sea, no es más que un plan con cuadritos. Eso es todo lo que es una zonificación. ¿Y qué hacen? A estos cuadritos los van pintando unos de rojo, que son los comerciales, otros de verde, que son los parques, otros de negro, si fuera negro vamos a imaginar que esto es negro, y empiezan a tratar de zonificar cada lote y cada zona para tratar de hacer una calidad de vida mejor. ¿Y qué pasa? Pues que al que le tocó rojo, que fue comercial, su terreno tiene una buena noticia, vale más, y al que le tocó verde tiene una mala noticia, lo vamos a destinar a parque, entonces tiene un destino. Entonces, ¿qué hace un plan de zonificación? Un plan de zonificación te da los usos y destinos del suelo. Un predio que está para un destino, básicamente es comprable por el Estado. Tiene un derecho de preferencia de 5 años para comprar. Y olvídense, esta fue una zonificación muy básica. Si ustedes inclusive son propietarios de todo esto, y aquí se los pusieron comercial, aquí parque y aquí habitacional, y aquí les pusieron calles, inclusive les tienen que comprar las calles o expropiar para hacer las calles. Y si ustedes piden un permiso, les van a poner un alineamiento vial, que no quiere decir que ya no sea suyo, simplemente que sobre esa área no puedes construir, porque para construir se va a construir una calle y el municipio y el Estado tienen 5 años de preferencia para comprarte el terreno. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esta es la planeación urbana, parece bien injusta, porque ¿por qué a mí así y por qué al otro así? Bueno, pues como ha crecido la ciudad, por eso le llaman también ahorita en el plan que acaba de salir 2013-2025 del municipio de Monterrey, habla de las zonas de regeneración urbana. ¿Qué pasó con el centro de Monterrey después de que se acabó el barrio antiguo? Se murió. ¿Les tocó el barrio antiguo a ustedes? No, ¿verdad? Donde estaba ahí el barrio, hace años. Pero bueno, el barrio antiguo tenía mucha gente, por toda la zona de bares que existía ahí. Se termina ese tema con el tema de la inseguridad ya por el 2010, y desgraciadamente el centro ahorita posa como oficinas pues abandonadas. ¿Qué se pasa ahorita? Oye, vamos a darle al centro de la ciudad todos los lineamientos disponibles para que se pueda hacer lo más que se pueda para tratar de llevarse a la gente ahí, y al llevarse a la gente ahí hay drenaje ya preestablecido, ahí hay transporte público, ahí hay todo tipo de servicios, aquí hay todo. Pero no, como somos bien brillantes, dijimos, no, que desarrollen pesquería, que desarrollen su asua, y en la torre mandaste a la gente a su casa de Infonavit, lejísimos, carísimo, y entonces el puro transporte pues los termina matando. ¿Y qué pasa? Pues que generas un tráfico horrible, porque el desplazamiento para que la gente vaya a trabajar y vaya a dormir a su casa, pues hay la gente que trabaja en Monterrey y vive en pesquería, pues son 2 horas, ¿no? Para que el camión llegue. Entonces, de alguna manera, es un tema muy complicado y triste. La verdad es que es triste, porque finalmente el trabajador, después de su jornada laboral, pues se tiene que chutar el brinquito del camión, ¿verdad? Los que nos han tocado, vas brinque y brinque y brinque. Entonces, pues, y si te toca sentado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando haces una indebida planeación. Pero bueno, lo que yo les quería transmitir es que la zonificación puede ser de áreas urbanas, urbanizables o zonas de reserva. Cuando el municipio está más grande de lo que está zonificado, de aquí se dice que se hace un plan de un centro de población, voy a voltear esto para acá, este es el centro de población, lo verde, el rojo sería todo el municipio, se hacen zonificaciones de área de reserva de crecimiento. Y esta área no se zonifica, simplemente cuando se termina esto, es la que sigue como urbanizable. La diferencia entre un terreno urbanizable y urbanizado va a ser muy sencilla. Si lo logran ver de aquel lado, es que no sé si la iluminación los mate. Es rojo y verde al centro. Verde es el centro de población, y estas áreas que quedaron por fuera son las áreas de reserva de crecimiento. ¿Qué tratan de hacer? Hay 2 tipos de terrenos: el terreno urbanizado,
que los que viven en una casa habitación el día de hoy, es ese lote de terreno, el que tiene drenaje, agua, vialidad, que le llega el correo, ese es el lote urbanizado. ¿Ok? El lote urbanizable es aquel lote que es aprovechable, o sea que algún día se va a hacer urbanizado, pero que a la fecha no es urbanizado, que no hay servicios para ese lote. Entonces, ¿qué pasa? En las zonificaciones se van haciendo las reservas correspondientes para tratar de llegar a ellas. Las áreas de reserva territorial son las que o lo quieres para reservarlo como un área verde, que sea el pulmón de la ciudad que mañana crezca, o lo quieres para que crezca un centro comercial, que eso se ha dado mucho en los suburbios americanos. Si ustedes se fijan, los suburbios americanos denotan una zona de reserva de crecimiento, le meten hospital, condominios y campo de golf, y la gente empieza a poblar esa zona. Y le mete unas vialidades enormes. Que meter vialidades no es la solución. Las ciudades con más tráfico en Estados Unidos son Dallas y ahora viene San Antonio empujando. Entonces, y tienen unos super pasos de nivel, el problema no es ese, el problema es la movilidad colectiva, no individual. Lo que pasa es que la movilidad colectiva muchas veces también va en contra de los intereses, sobre todo de la industria automotriz, que es de las más grandes en el mundo. Entonces, por eso hay que ir entendiendo que no todo lo que diga se puede hacer. Y ahorita, cuando entremos al caso Tanara, van a ver cómo la política genera una barrera para el abogado en general. Eso es un tema que se los voy a transmitir para que cuando les llegue a pasar no se me entristezcan, esto es normal. Ahí lo van a ver. ¿Cómo se clasifican los usos de suelo? Habitacional, comercial, servicios, industrial, agropecuario y forestal. Y el uso mixto, que es en el que se permite la convivencia de usos habitacionales y cualquiera de los otros usos, inclusive comerciales, servicios e inclusive, si ustedes van por el aeropuerto, hay un parque industrial Firsa, no sé si les ha tocado ver, después del, sí, es que ahora con la autopista ya no ves nada de eso, pero antes cuando te ibas por Miguel Alemán, tenías que pasar por una serie de restaurantes y hoteles, y ahí está el One, y ahí adentro dice Parque Industrial Firsa, y pasas. Ese parque industrial, como iba a traer mucha gente a vivir ahí, o más bien a trabajar ahí, creó una zona que fuera para habitacional, que conviviera con lo industrial, y ya tenían lo comercial casi desarrollado. Y hicieron escuela allá adentro para que la gente no se moviera. Ese tipo de desarrollos son desarrollos mixtos, que te hacen un plan maestro y con ese plan maestro mejoras un poco la calidad de vida de sus integrantes. Como me decía mi esposa, ¿cuál será la mejor escuela? La que te quede más cerquita. Sí, porque como quiera va a haber fila para recoger al niño, ¿verdad? Te ponen, entonces, la que te quede más cerca. Ese finalmente, ya lo académico, pues lo bajas un poquito porque dices, sí, vaya a dejar al americano, oye, esa está santa, ¿verdad? Calculo, oye, velo a dejar a tal, pues las distancias te terminan matando y eso es lo que debemos de tratar de evitar, tratar de trabajar y estudiar y vivir muy cerca, que son polos muy difíciles porque generar, por decir, un campus tan grande como este, en otra parte, pues ¿cómo la denotas? O sea, es muy complicado por los montos de inversión que tienen que hacer, pero lo que sí les digo es que al TEC le cayó como perlas la zona sur que se está desarrollando, porque se fijan, la zona de carretera, crecieron las preparatorias y no hay universidades, entonces las universidades van a terminar siendo el TEC, ¿no? El que colecte toda la zona sur. Y está la unidad Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero son diversas universidades, no son facultades, no son todas. Pero así es como se trata de hacer el tema de la zonificación, se trata de ver qué factores influyen para que los polos de desarrollo sigan desarrollándose y sigan creciendo, sin que afecten la calidad de vida de los demás. Destinos de suelo. Los destinos son los espacios abiertos y áreas verdes, infraestructura y obras complementarias, el equipamiento urbano, vialidad y obras complementarias y mixto. ¿Qué quiere decir? Cualquiera de estos. En el equipamiento urbano, ustedes van a incluir ahí lo que son escuelas, hospitales, oficinas administrativas, todo lo que tiene que ver para que funcione un fraccionamiento o una zona habitacional o una zona industrial. Pues bueno, aquí voy a cerrar la primera parte de la plática con el tema de la planeación. ¿Tienen alguna duda con el tema de la planeación? Algo que les haya nacido de dudita ahí de por qué el derecho de propiedad así o acá, o algo que no les haya quedado claro. ¿No? ¿Seguros? Bueno, venimos al caso que todo el mundo conoce, el caso Tanara. El caso Tanara ha sido muy sonado. ¿Por qué efecto? Porque de alguna manera las demoliciones en
estado han sido casi nulas. La única demolición que recuerdo yo fue hace como 8 años en la zona de San Jerónimo, donde pasa la falla de la Sierra de las Mitras, que se construyó un edificio sobre la falla por error humano y por un afán político también en aquel entonces de un candidato a la alcaldía de Monterrey que finalmente perdió, que se llamaba Abel Guerra, estaba en la Secretaría de Obras Públicas del Estado, ordenó junto con Protección Civil, que va a ser algo muy similar, junto con Protección Civil, la demolición por riesgo inminente de destrucción. Entonces, en ese tema, les quiero decir, y a ustedes me gusta cuando son estudiantes siempre recalcar que el que no lee la historia está obligado a repetirla. Y a este caso, si lo hacemos espejo respecto de cómo actuó la autoridad administrativa en el otro caso, les puedo asegurar que vamos 1, 2, 3, 4, 5, con una diferencia, que aquel estaba construido sobre una falla natural y que este está construido sobre un terreno plano. De ahí para allá, todo lo demás es exactamente lo mismo. Y con otra cosa distinta también, que en el tema del caso Tanara las autorizaciones no están tan claras como las tenían las autorizaciones del otro edificio. Y ahorita les voy a dar los detalles específicos. ¿Cuáles son los antecedentes del caso Tanara? Bueno, el primer permiso que sacaron en esos predios fue en el año del 2005 y así fue autorizado. Una placita comercial, la que ustedes conocen como plaza comercial, y del lado del Starbucks era un edificio de 6 pisos y del lado del hotel era un edificio de 16 pisos. Ahorita les voy a poner el plano para que sea un poquito más gráfico, ¿no? Perdón, acá lo olvidé. Este es el plano. El plano era, como les comentaba, el edificio de 6 pisos donde está el Starbucks, que ahí son 3 ahorita, las 3 pisos de la planta y los 16 pisos de la torre. Este fue el primer permiso originalmente otorgado. Con ese permiso, en el 2008 se modifica el proyecto y se modifica el proyecto para un solo edificio de 3 pisos con usos complementarios de 27 pisos aquí, es decir, a esta torre del lado izquierdo se le quitan 3 y a esta torre se le suman 11 pisos más, ¿ok? Esto cumpliendo con la normatividad aplicable, todo como es. En el 2012, ya totalmente construido el edificio, se autoriza por parte del ayuntamiento oficinas administrativas y su régimen de propiedad en condominio. Ojo, cuando ustedes tienen un edificio, como hacen unidades privativas, la única manera de poderlo hacer para hacer uso exclusivo es el régimen de propiedad en condominio, porque si fuera copropiedad es una parte alícuota y eres propietario de todo. Y en el régimen de condominio tienes un área exclusiva y en tus áreas comunes somos en partes alícuotas, es decir, somos copropietarios de lo común, somos exclusivos del área exclusiva. Sin embargo, en nuestra calidad de condóminos, ¿qué quiere decir eso? Que si el condominio no me autoriza a vender, pues yo no vendo, y si el condominio me dice que para vender el derecho del tanto, le tengo que ofrecer el derecho de tanto. Hay reglas específicas del derecho de propiedad dentro del régimen de condominio. Esta fecha es muy importante. En el 2012, cuando se autoriza, el edificio estaba totalmente construido, así como lo vieron ustedes, 27 pisos, así. ¿Cuál fue el pecado de este edificio? Y se los voy a comentar así de abierto. El pecado de este edificio fue que la distancia entre cada piso está autorizada a 2.75, la altura. Es decir, de que mis pies, a lo que logro ver, la altura autorizarán 2.75. ¿Qué pasó? Hizo una altura de 3.30 por cada piso. Y antes de meternos al conflicto de qué es una cosa y qué es otra, hay 3 coeficientes de construcción bien importantes que los arquitectos saben, pero que los abogados no sabemos, la mayoría de las veces. Coeficiente de ocupación del suelo, de utilización del suelo y área de absorción y área verde del predio. ¿Qué significa eso? La ocupación del suelo, vamos a suponer que este es el terreno, es el porcentaje que tu desplante de construcción se roba del terreno. ¿Capich? ¿Seguros? Bueno, acuérdense, el porcentaje de lo que te quitan de tu terreno, la losa, la cimentación y luego el firme que le llaman al primer piso,
Lo que se roba de su terreno, ese porcentaje, es lo que te quita. Y puede variar desde el 20%, 40%, 60%, 80%, 90% y quedas con un 10% de absorción. Ya complementaron ese coeficiente. El coeficiente, el COS que le llaman, ocupación de suelo, refleja de manera inmediata cuál es el CAP que dejaste. O sea, quiere decir cuál es la absorción que cuando llueva por ahí se va a meter el agua al subsuelo. ¿Ok? Entonces, el CAP es el área libre, el COS el área que ocupas. Y la utilización es más sencilla, son los metros cuadrados de construcción que te autorizaron. Eso se les llama lineamientos de construcción. ¿Qué otro lineamiento de construcción existe? El remetimiento, la altura, el número de estacionamientos, todos esos son lineamientos que cuando construyes te involucran. ¿Qué pasó aquí? Aquí no cumplió única y exclusivamente lo que es esto, la altura del edificio entre losas. El lineamiento que no cumplió fue altura entre losas. Hasta ahí estamos. ¿Están de acuerdo? COS, CUS, CAS, todo, el edificio está, este es el plano autorizado. Está construido tal como está. Lo único que no vas a ver igual es la cota de nivel de cada losa. Al haberse crecido de 2.75 a 3.30, ¿qué quiere decir esto? Que pues va sumando la altura, hasta que llegas, en vez de 76.90 que está en el permiso, llegas a 100.40, sumándole los 60 de los 25 pisos. ¿Qué pasó? Pues bueno, pues realmente no pasó gran cosa. Este edificio estaba construido desde el 2010, en el 2012 le dieron su régimen de condominio, no pasó nada. Lo que pasó fue un tema bien interesante. Al que le rentaron ese hotel se llama Holiday Inn, se llama la línea. Y Holiday Inn es una línea 100% americana, lo trae una fibra, creo que ahorita ya pertenece a la fibra 1. Y dijo, oigan, yo no me puedo ir a ese edificio construido 275, por un motivo bien sencillo. Los bomberos en México están muy limitados, y en México, inclusive en Nuevo León, que es un patronato que no lo maneja un fondo público, sino es un patronato que se maneja por aportación de todos ustedes, así que no sean malitos, cada que vean a uno de bomberos, cómprenle boletos, pobrecitos, venden más boletos que apagar incendios, pero si no, no se pueden mantener. Y créanos que nos faltan muchas estaciones de incendios, contra incendio, perdónenme. No pueden llegar más que con una escalera al 5.º piso. Es decir, tenemos una escalera de 15 metros, que es la más grande a nivel nacional. ¿Ok? Y para la responsabilidad americana, que un gringo se te queme en el piso 6 porque no tienes un buen sistema contra incendios, se acaba la cadena. ¿Ok? Se acaba la cadena en un juicio en Estados Unidos. Entonces dijeron, yo ocupo poner un plafón. Esto es un plafón, mire. Arriba de esto pasa el sistema contra incendios, o debería de pasar, pasan los ductos del clima, pasa todo, pero yo no puedo un plafón de 30 centímetros porque es imposible darle mantenimiento bajo la normatividad americana. Entonces necesito que hagas un plafón de 80 centímetros, aunque quede chaparro, pero quiero de 80 centímetros, y con 80 centímetros yo poderme meter con mis técnicos a darle mantenimiento. Entonces fue un tema comercial que impulsó a los dueños de este edificio a acrecentar la altura. Y un tema de seguridad internacional que no está contemplada en nuestro país. De hecho, aquí no deberían de dejar hacer pisos de edificios a 2.75, porque deberíamos de pedir esa norma. Si tú dejas hacer pisos de edificios 2.75 y pones plafones de 80 centímetros, imagínense que ustedes van caminando y aquí a los 30, pues Fernando no cabría, ¿verdad? Sería de los primeros afectados, tendría que agacharse. Así se los pondría. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un tema de seguridad internacional que chocó con nuestro gobierno local. Pero bueno, no había problema. La verdad es que se dieron cuenta de eso en el ayuntamiento anterior y lo entendieron. Pero aquí, como los ayuntamientos son de 3 años, pues ahorita les platico la historia política. Resulta que el alcalde Hugo Ruiz llega en el 2012 como presidente municipal de ese ayuntamiento y trata de cerrar edificios como el Alear, que está simpatiquísimo ese asunto porque el Alear lo clausura diciendo que se había pasado de alturas. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen el edificio del Alear que está en Roberto Garzazada? Dice, se pasó de alturas. Y cuando me entrevisto con él, ¿por qué? Es que hizo un sótano más. Yo nunca he crecido para abajo, señor alcalde, una disculpa.
déjeme explicarle qué dice el reglamento, ¿verdad? Y el reglamento te dice que la altura es del nivel del terreno natural hacia arriba, lo que haga para abajo no es altura, y que el edificio de más no está regulado y que no hay problema. Entonces, eso me costó un juicio como de 9 meses que lo entendiera el alcalde y que aparte pues se enojara porque le dijiste que no le entendía, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, no pudo hacer nada de eso. Luego se fue al legado y luego se fue a otro, el Helicon, y luego se fue al otro, y total, como estaba tirándole cuando te ponen así el pañuelo para pegarle la piñata, pues está bien difícil pegarle cuando no conoces el área, y desgraciadamente llegó con gente muy inexperta en el área de desarrollo urbano, que era muy bueno el ingeniero, que era muy buen intencionado, que él quería hacer las cosas, no nos cabe duda. El único problema es que no conocía del tema, y entonces todos los intentos de clausura que quiso hacer fueron muy malos. Pero como dicen, no hay portero bueno que no tenga suerte. Resulta que la compañía Spamex, que estaba bajando la torre grúa de ese edificio ya terminado, se le quiebra la torre maestra y se cae la grúa. Y entonces, esto es lo como quedó el edificio, donde cayó la grúa. ¿Se acuerdan que la grúa estaba reposada sobre esta área? Y ahí, como dicen, ahora sí, Zárate, tú me habías dicho que la altura era de aquí para arriba, este edificio está pasado, te voy a demoler. Pues empezamos con el tema. Así fue el tema, así es el tema político, porque él necesitaba salir a campaña con esta demolición, que fue la campaña de hace 3 meses para acá, con esta demolición con la que ahora quiere ser candidato a gobernador. Por eso les digo que los temas políticos influyen mucho en los jurídicos. ¿Y qué pasa? ¿Qué utilizó? Trató de hacerlo con desarrollo urbano, y con desarrollo urbano, como esto es regularizable, no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Me dieron una suspensión donde me dijeron, un juez federal no puede demoler porque es regularizable. Entonces regulariza y ya con tu autorización pues paga tus multas y quédate. O sea, lo que hizo es permitido bajo el reglamento. Sin embargo, él no le interesaba regularizar, él le interesaba llegar con su masito y pegarle así en el último piso para salir con los gogles acá arriba y el casco chueco, ¿no? Un Bob el Destructor, y llegó con eso. Y después de que vimos a Bob el Destructor, ¿cómo creen ustedes que pudo entrar? Utilizó una institución muy noble que se llama Protección Civil. Utilizando Protección Civil del municipio, que no es competente, porque Protección Civil Municipal simplemente tiene hasta terrenos de 1,500 metros cuadrados de terreno más 1,500 cuadrados de construcción. Esto evidentemente son 30 y tantos mil metros cuadrados de construcción más 12,000 metros de terreno. No es competencia del municipio. Sin embargo, en los amparos y en los juicios contenciosos, para que lo sepan, cuando estén más grandes litigando, no hay suspensión cuando se afecta el orden público. Y como lo que dijo un perito bien brillante, el perito Lucas le llamo yo, porque ahorita les enseño esta fue la foto del norte, ¿no? En la oficina del perito tuvieron que ir a traerse un perito al DF que despacha en una dulcería para decir que este edificio iba a colapsar por la altura que tenía. ¿Ok? Entonces, con esto, no hubo ningún juez que se avalorara a decir, no, ¿cómo te doy la suspensión? Y es algo muy lógico, yo lo entendí, si se va a caer el edificio. Ahí lo dijo ese perito. En base a eso, utilizando Protección Civil, fue como pudo dar inicio a su carrera política. Ojo, ¿qué pasa? Lo político a veces es más importante que lo jurídico, o al menos para los políticos. No debería ser así, pero así es. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos toque litigar. Cuando aparece un factor político, es muy peligroso. Y el factor político aquí fue, necesito una foto y un show mega grande para darme a conocer en el estado. Entonces se utilizó un edificio 100% regularizable, con una autoridad 100% incompetente, que es Protección Civil, con un peritaje 100% inventado, diciendo se va a colapsar ese edificio. Si eso fuera cierto, yo vivo exactamente, y tienen su casa, en la parte de Santa Engracia, ese edificio caería de cuenta que sobre el techo de mi casa. Son 100 metros que caerían así, ¡pah! Créeme lo que no lo defendería. Entonces, desgraciadamente aquí lo que ha entrado es un tema político. Necesito la foto y poder decir, como lo dijo recientemente ese informe, ya puse orden en San Pedro, soy el primer alcalde que demuelo. Desgraciadamente, los medios de comunicación pues no son ni abogados, ni les interesa lo que no es nota. ¿Qué es? Es una nota amarillista para poder darse a conocer
como ahora dijo, voy por la candidatura a la gobernatura. Entonces, con este tema, les puntualizo que efectivamente se ordenó eso, que había un riesgo, y está padrísimo el dictamen, porque dice el dictamen, si esas 5 losas no las demueles, se va a caer todo el edificio, pero si le demueles esas 5 losas, pues no va a pasar nada. Y les voy a decir en qué se basó. Él dijo, tú puedes hacer, ese edificio no puede sostenerse, y es insostenible, más bien dijo, porque se hizo con un proyecto de un edificio de 6 losas, y hiciste 27, eso se va a caer. Eso dice, ¿qué pasó? El perito, no sé si de mala fe o inducido por el municipio, agarró el plano que les había enseñado y los mecánicas de suelos y estructurales de este plano. Y entonces, con lo de este edificio, dictaminó que el edificio de 27 estaba construido.